Estamos en un país polarizado. Unos dicen fraude, otros dicen golpe, unos dicen justicia, otros dicen persecución. Esta noche vamos a tener una mirada desde el exterior de Human Rights Watch. Estamos con su director, don José Miguel Vivancos, que se encuentra en Washington. Muchísimas gracias por atendernos. Buenas noches. Muy buenas noches. Le cuento que acá la gente está confundida porque uno dice golpe, el otro dice no fue golpe, fue fraude. Uno dice lo que estamos haciendo es justicia, el otro dice no, lo que están haciendo es persecución. ¿Cómo se ve Bolivia desde afuera? Usted como director de Human Rights Watch, por favor. Mire, todo indica que Bolivia sigue implementando una práctica que ya viene del pasado y que consiste en instrumentalizar al Poder Judicial, al aparato judicial, con el propósito de promover procesos que tienen un móvil político. No tiene mayor asidero un proceso como este, seguido contra la expresidenta Áñez y miembros de su gabinete, porque se les imputan cargos gravísimos, como el de terrorismo, y no se ofrece la más mínima evidencia que pueda servir para sustentar un cargo de esa naturaleza. Da la impresión que primero se detiene a la persona y luego se le investiga. En democracia lo usual es investigar primero, y si uno encuentra evidencias sólidas, contundentes, que impliquen a la persona en la comisión de un delito, luego se puede ordenar su detención. De acuerdo a los antecedentes que nosotros conocemos y las evidencias, o más bien el material judicial que hemos conocido, porque evidencias no existen, da la impresión que podemos estar hoy día frente a detenciones arbitrarias promovidas por las autoridades bolivianas, del mismo modo como en el pasado, durante el gobierno de la señora Áñez, cuando era ministro el señor Murillo, que hoy día está siendo perseguido por el gobierno actual. También se utilizó el Poder Judicial y cargos tan graves como terrorismo para perseguir a los antiguos líderes encabezados por Evo Morales. Sí, ahora le pregunto, porque usted tiene una palabra que es reconocida, porque a veces dice a lo que le conviene a uno y le conviene al otro, porque no está jugando una posición, sino está jugando un principio. Para que la gente tenga claro cómo usted actúa, quiero mostrar cuando usted decía que técnicamente también era golpe, porque se apegaba a la definición técnica de lo que era golpe. Esto fue una entrevista con CNN, con Fernando del Rincón. Vamos a verla, por favor. Vivanco, ¿existió o no un golpe de Estado en Bolivia desde tu perspectiva? Mira, yo creo que el hecho de que el jefe de las fuerzas militares le sugiera al presidente constitucional boliviano Evo Morales que era hora de renunciar, y el presidente acoge esa sugerencia, en mi opinión es técnicamente un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque hay un acto de insubordinación de un militar, del jefe de las fuerzas militares, a la autoridad constitucional que dirigía los destinos de Bolivia en ese minuto. En otras palabras, esa renuncia de Evo Morales fue indudablemente motivada y yo diría hasta coaccionada por la autoridad militar. Si bien no le colocaron una pistola al pecho, el que las fuerzas, la cabeza de las Fuerzas Armadas le diga: usted más bien renuncie a su cargo porque ya no estamos subordinados a su autoridad, me parece que técnicamente eso constituye un golpe de Estado. Lo que usted dice tiene mucho valor. ¿Por qué razón? Porque en esta ausencia total de voces neutrales en Bolivia, la suya sí suena una voz neutral. Cuando algo tenía técnicamente definición de golpe, lo dijo. Y ahora usted dice que lo que está ocurriendo no tiene un asidero y que hay una judicialización. Eso es importante, don José Miguel Vivanco, porque no tenemos voces neutrales en este momento. Todos estamos en algún polo. Lamentablemente esa es la realidad de Bolivia, una polarización extrema
Creo que si uno retrocede un poquito en el tiempo, se da cuenta que aquí se han producido errores garrafales muy serios que atentan contra la credibilidad del sistema democrático. Le cito un ejemplo: el hecho de que el presidente Evo Morales desconoció la voluntad popular expresada en un referéndum que cumplió con todas las bases, con todas las condiciones. En el referéndum la mayoría de los bolivianos rechazaron la oferta, la propuesta del presidente Morales en aquella época para presentarse a reelecciones indefinidamente. Él, una vez que perdió el referéndum, acudió a una solución que él ya había diseñado y había preparado para una ocasión de esta naturaleza, y fue nada menos que utilizar una vez más al Poder Judicial. Acudió al más alto tribunal del país y le hizo la misma pregunta al Poder Judicial. Obviamente esos jueces que carecen de independencia le dijeron que tenía un derecho fundamental, un derecho humano fundamental, a seguir postulándose eternamente con un mandato presidencial y así participar en las elecciones. Y con ello se vulneró la voluntad de la mayoría de los bolivianos, utilizó la decisión judicial y se presentó nuevamente a las elecciones. Ahí usted tiene un ejemplo que creo que es diáfano, es una excelente demostración de cómo se instrumentaliza el Poder Judicial para lograr objetivos políticos. Una vez que cae Evo Morales o renuncia, se va del poder, cuando así se lo sugieren las Fuerzas Armadas, se produce una sucesión constitucional, asume la señora Áñez, interinamente el mandato presidencial. Esa sucesión es avalada por el Tribunal Constitucional de Bolivia. No hay que olvidar ese pequeño detalle que es importante en lo que es esta descripción. Pero a muy poco tiempo de estar en el poder, se abre un proceso por terrorismo contra el propio Evo Morales. Nosotros tuvimos acceso a todo el expediente de Evo Morales para examinar realmente si había evidencias que lo comprometían en actos de terrorismo, y no encontramos ninguna evidencia de ello. Y lo declaramos públicamente, dijimos que ese expediente era un expediente fabricado, que allí no había ninguna base para perseguir al expresidente boliviano con el cargo de terrorismo. Hoy día nos enfrentamos a una situación lamentablemente similar. El presidente Luis Arce dijo al momento de ser elegido que este tipo de instrumentalización, manipulación del Poder Judicial no se repetiría durante su mandato, y para eso incluso designó una comisión de alto nivel integrada por líderes de la oposición para reformar el Poder Judicial y dar independencia realmente al poder para que no estuviera al servicio del poder de turno. Lamentablemente ese compromiso no se está cumpliendo y las consecuencias las estamos viendo el día de hoy en Bolivia. Un tema que preocupa en Bolivia es que cambia el gobierno y cambia el verdugo y cambia la víctima. Le voy a poner un ejemplo, por favor, que me imagino que usted lo conoce también. Hoy hay mucha gente conmovida por la forma en que ha sido detenida la expresidenta Yanine Áñez, que ha tenido momentos de humillación, de exposición, de dolor, de afectar su dignidad. Y lo mismo ocurrió cuando ella era presidenta con la alcaldesa de Vinto, con la señora Patricia Arce. Es decir, vamos pasando de un odio al otro odio, de una venganza a la otra venganza. El que está en el gobierno dice, no es odio, es justicia. Y el que está afuera del gobierno dice, es persecución. Voy a mostrar lo que pasaba con Patricia Arce y hoy, de alguna forma, es parecido a lo que pasa con Yanine Áñez. ¡Asesino! ¡Asesino! Matado a gente quinacoñeña, carajo. ¡Quinacoño se respeta, carajo! Has matado a gente de Quinacoño, mierda. ¡Respeta, carajo! De rodillas, de rodillas debería caminar. ¡Se respeta, carajo! ¡Asesina de mierda!
Es suficiente con lo que hemos mostrado. Ahora vamos a mostrar un poco lo que le pasó a Yanine Áñez, que le sacaron unas fotos detenida en el suelo, que después se la ha expuesto de muchas formas. Es decir, don José Miguel, ¿cómo se para esto? Porque uno piensa que si este gobierno deja el poder, los perseguidos van a ser ellos, y eso no acaba nunca. Tienes toda la razón. Si no se entiende en Bolivia que quienes ocupan hoy día el poder, mañana muy probablemente lo van a perder, porque así es la oscilación política en América Latina. Y Bolivia no está ajena a esa oscilación. Hay efectivamente alternancia en el poder, y cuando hay elecciones, el pueblo premia o castiga a aquellos que se comprometieron con un programa de gobierno, con unas reformas, especialmente en el ámbito económico, la lucha, por ejemplo, contra el abuso de poder y la corrupción. Si estos que hoy día están en el poder, mañana lo dejan y pasan a estar en minoría y en la oposición, y esta práctica, yo diría crónica, en Bolivia se sigue repitiendo, muy probablemente nos vamos a encontrar ante un espectáculo donde el día de mañana las mismas autoridades que gobiernan hoy van a recibir la medicina que ellos usaron contra sus opositores políticos. Y con ello obviamente se cubre con una especie de fachada de legitimidad judicial, un hecho que todos sabemos a todas luces por la falta de evidencias, que simplemente es una venganza o persecución política que se le da un pequeño barniz de fachada judicial, cuando en la práctica no lo es. Sí. Ahora le pregunto, por favor, ¿esta realidad de Bolivia tiene algún símil con otro país que logró superar esta polarización y venganza continua? Mira, la polarización lamentablemente es algo habitual en la región. Si tú te fijas, la política, digamos, el grado de virulencia en lo que es el debate público en países como Colombia, para qué decir Venezuela, que está gobernado por una dictadura, pero en otros como Brasil o México, donde hay democracias gobernadas por líderes con signo ideológico absolutamente opuesto. En el caso de Brasil, un líder más bien de derecha, como es Bolsonaro, y en el caso de México, de izquierda. Ambos tienen un tinte populista, a pesar de pertenecer a puntos opuestos del espectro ideológico. Sin embargo, hay una cuestión muy importante. Muchos de estos países han logrado, en principio, ir afianzando, ir consolidando un poder judicial relativamente independiente. Yo creo que el caso de Bolivia es de los casos más extremos, más dramáticos en América Latina, donde el poder judicial está en la práctica al servicio del poder. En gran medida este fenómeno se da porque hay un altísimo porcentaje de jueces que tienen la calidad de interinos, es decir, no cuentan con inamovilidad en su cargo. Son casi el 80 o 90% de los jueces en Bolivia que están en esa condición y pueden ser fácilmente destituidos. Lo mismo ocurre con los funcionarios del Ministerio Público. Si no se les da garantías e inamovilidad en sus cargos a los magistrados, a los jueces en Bolivia y a los funcionarios del Ministerio Público, esto lamentablemente, este espectáculo que estamos viendo hoy va a continuar. Quiero preguntarle, y le cuento que nosotros somos un medio de comunicación que procuramos al máximo no militar en ninguno de los extremos, porque no nos parece lo más responsable. Quiero preguntarle, voy a poner una fotografía, las fotos que le sacaron hoy a Yanine Áñez, de frente, de perfil. ¿Esto es indispensable que se haga o es algo que se puede evitar y constituye humillación? Sin duda alguna que allí hay un interés por humillar
por afectar la dignidad de una persona. Pero reconozcamos que acá no puede haber doble estándar. Todos los ciudadanos, usted y yo, todos debemos ser iguales ante la ley. Y si hemos cometido un delito, debemos rendir cuentas por esos actos ilícitos. Pero para que eso no se transforme en un abuso de poder, hay que respetar el debido proceso. Una de las garantías fundamentales en el derecho penal es que para ordenar la detención de una persona, la captura de una persona, como es el caso de la expresidenta, tiene que haber a lo menos dos condiciones: que exista evidencia que la persona está intentando fugarse, esconderse, huir de la justicia, o segundo, que haya evidencias que está intentando obstruir la investigación judicial. Eso, la carga de demostrar y probar cualquiera de estos dos elementos, le pertenece al Ministerio Público. El Ministerio Público, cuando ordena la captura de la expresidenta y de sus ministros, no aporta la más mínima evidencia de una situación de esa naturaleza y solamente las presume. Ya con eso se está vulnerando el debido proceso y se ve claramente que el objetivo es capturar a los jerarcas, a los líderes del gobierno anterior en cualquier circunstancia, y ignorando y despreciando las reglas básicas de lo que es un debido proceso. Bueno, ahora le estoy mostrando esto de Yanine Áñez, pero le voy a mostrar lo que pasaba en el gobierno de Yanine Áñez cuando detenían al que fue ministro de gobierno, Carlos Romero, y le pasaba algo parecido, una exposición ante los medios. Eso es lo que uno dice, ¿cuándo termina? Porque lo malo es que esta polarización de los líderes y los políticos se termina instalando en la sociedad y el ambiente en el país no se vuelve agradable. Esa es una situación preocupante, le cuento. Este es un retroceso muy grave. Bolivia sigue jugando con fuego, tanto de un lado como del otro, revistiendo de legitimidad lo que son medidas más bien de revanchismo político. La comunidad internacional al respecto se ha pronunciado y con contundencia, no solo Naciones Unidas, también el Departamento de Estado y la Unión Europea. Hay una gran preocupación por esta crisis que ha generado el gobierno actual. Yo lamento que hasta ahora el presidente Luis Arce se ha mantenido en silencio. Él se comprometió públicamente, no solo a nivel nacional, a nivel internacional, a terminar con este tipo de prácticas. Y lamentablemente o lo han superado los sectores más radicales de su coalición de gobierno, o lo han persuadido esos mismos sectores que esta debe ser la manera de gobernar al país. Con esto se generan más odios, se profundiza la polarización, lamentablemente, y algo muy grave: la gente pierde fe en el sistema democrático, pierde fe en el sistema judicial, ante el cual estamos todos los ciudadanos, podremos estar en algún momento expuestos y completamente en el desamparo si no hay un poder judicial suficientemente independiente, capaz de defender la Constitución, defender las libertades públicas y defender sus fueros. Le voy a tocar un tema que ahorita en Bolivia es muy sensible. Tuvimos elecciones el 7 de marzo y el candidato más Luis Fernando Camacho, el más votado en todo Bolivia, 850.000 votos. Y existe la posibilidad de que en las próximas horas se emita una orden de aprehensión para él. Hoy ha habido un cabildo con una muy buena cantidad de gente en Santa Cruz y él tomó la palabra y ha dicho que ofrece su casa para quienes se sientan perseguidos. Quiero que escuche eso y quiero que nos diga, por favor, qué cree que puede pasar si esa orden de aprehensión se llega a emitir mañana. Escuchemos. Señor presidente del comité, quiero que sepa esta noche que yo estaré a su lado hasta lograr la victoria y al lado de mi pueblo, y este pueblo ni yo lo vamos a dejar solo a usted, presidente. Hoy no podemos dejar solo a este hombre. Vamos a estar firmes porque esta lucha va a ser nuestra. Miedo no existe y vamos a lograr
la unidad en torno a todo el país. Nuestro presidente lo está trabajando. Hoy tenemos aquí la grata visita de hombres que no necesitan ganar una elección, así se lo hubieran chanfleado. Gracias, querido Gary, por estar acá. Voy a mostrar otra parte, por favor, de lo que pasó el día de hoy en el Cabildo, cuando él le ofrece su casa para que se refugien los que se sienten perseguidos políticos en este momento. Quiero que escuche esa parte porque es muy importante y nos interesa su criterio. Quiero que, señor presidente del comité, quiero que sepa esta noche que yo estaré a su lado hasta lograr la victoria y al lado de mi pueblo, y este pueblo ni yo lo vamos a dejar solo a usted, presidente. Hoy no podemos dejar solo a este hombre. Vamos a estar firmes porque esta lucha va a ser nuestra. Miedo no existe. Y vamos a esos presos y a esos perseguidos políticos decirles que no lo vamos a dejar solos. Santa Cruz es un pueblo valiente. El día de hoy tenemos el honor como cruceños de tener 7 refugiados de Cochabamba en nuestro comité. Cuando yo fui a La Paz, el pueblo paceño me apoyó, me cuidó y me acompañó. Decirle a todos los bolivianos de todo el país que las puertas de estas casas están abiertas para que vengan, que de aquí nadie se los va a llevar. Quiero agradecer a nuestro presidente del comité, quiero agradecer a nuestra Unión Juvenil, a nuestra Dama Cívica y al comité provincial que recibió a esos jóvenes. Quiero decirle a todos los bolivianos que nos están escuchando el día de hoy que no solo las puertas de este pueblo están abiertas. Yo ofrezco mi casa para que se refugie cuantos perseguidos quiera. Y sé que aquí todos los cruceños lo van a abrir. Hemos coordinado con las juntas vecinales y lo hacemos hoy día públicamente, de que estamos vigilantes de nuestros aeropuertos, de los ingresos a Santa Cruz. Santa Cruz es una muralla que no va a ser violada por estos dictadores. Mucha gente había en ese lugar, le quiero contar, y la pregunta que se hacen muchos es ¿qué pasa si mañana se emite orden de detención? ¿Cómo vería usted eso? Obviamente que hay que distinguir entre lo que es una crisis política que está viviendo Bolivia y que no es de ayer, es una crisis que se arrastra durante mucho tiempo, especialmente lo que representa desde un punto de vista político las posiciones de los líderes en Santa Cruz. Pero otra cosa que acompaña a esta crisis es la falta de credibilidad del proceso judicial. Salvo que las evidencias, las órdenes de detención estén acompañadas de pruebas sustanciales, pruebas sólidas, incontrovertibles, que demuestren la legitimidad y la necesidad de abrir un proceso penal, primero, y segundo, de tomarle declaraciones o detener a una persona para presentarla ante un juez y así hacerle ver los cargos que puedan existir en su contra. Si existiera un proceso, como digo, creíble y sólido, podría de alguna manera atenuarse una crisis donde pareciera ser que se va a producir una especie de choque de trenes. Si en cambio se vuelve a repetir lo que hemos visto hasta ahora, que son órdenes judiciales con cargos muy estruendosos, muy graves contra estas autoridades, pero sin que se acompañen evidencias que demuestren la comisión de un delito tan grave como el de terrorismo, creo que lamentablemente la crisis política se va a profundizar. Qué complicado. Le agradezco muchísimo, don José Miguel Vivanco, por este contacto con No Mentiras de la Red PAT. Tenga usted buenas noches.
Al contrario, un placer estar con ustedes esta noche.